Querido amigo, imagina por un momento que estás sentado en el silencio de tu habitación, en la penumbra de la noche, cuando el mundo parece detenerse. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú y tus pensamientos. Pero ese silencio que debería ser un refugio, se convierte en una tormenta. Es una tempestad que ruge en tu corazón, donde los vientos de la duda, la ansiedad y el miedo chocan contra las paredes de tu alma. ¿Alguna vez has sentido ese peso? Ese momento en el que la soledad no es solo la ausencia de personas, sino una presencia abrumadora que te envuelve como una niebla espesa, dificultando la respiración. Te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué este vacío parece tan grande? La soledad, mi amigo, no es solo estar solo. Es un grito silencioso del corazón que anhela conexión, propósito, amor. Es el eco de un alma que busca algo más grande que ella misma. Cuando estás solo, los pensamientos pueden volverse como olas que chocan contra las rocas, implacables, incesantes, recordándote cada error, cada herida, cada sueño roto. Quizás te sientes como un barco perdido en un océano sin fin, buscando un faro que te guíe a casa. Ese silencio, ese peso, puede hacerte sentir que nadie te ve, que nadie te escucha, que nadie entiende. Pero déjame decirte algo. No estás tan solo como crees. Hay una voz, suave pero poderosa, que susurra en ese silencio. Es la voz de Jesús, que conoce cada rincón de tu corazón, cada lágrima que has derramado en secreto, cada pregunta que no te atreves a pronunciar. Él está ahí, incluso en la tormenta de tu soledad, esperando que levantes la mirada hacia Él. ¿Puedes imaginarlo? En medio de esa oscuridad, hay una luz que nunca se apaga, una presencia que nunca te abandona. La soledad puede sentirse como un enemigo, pero también puede ser un umbral, una puerta hacia un encuentro más profundo con aquel que te creó. Porque en el silencio, donde el mundo calla, Jesús habla. Y lo que Él tiene para decirte puede cambiarlo todo. ¿Qué escuchas en el silencio de tu alma? ¿Es el rugido de la tormenta? ¿O estás empezando a escuchar el susurro de su voz? Quédate conmigo, porque en este viaje vamos a descubrir cómo esa voz puede calmar la tempestad y traerte paz. Ahora, mientras estás sentado ahí, con el peso del silencio aún resonando en tu interior, quiero que imagines algo diferente. Imagina que en medio de esa tormenta, una voz clara y amorosa corta el caos como un rayo de sol atraviesa las nubes. Esa voz no te juzga, no te condena, no te pide que seas perfecto. Esa voz simplemente te dice, ven a mí, tú que estás cansado y cargado, y yo te daré descanso. Mateo 11:28. Esa es la promesa de Jesús, mi amigo. Él no te promete un camino sin tormentas, pero sí te promete estar contigo en cada una de ellas. En este video, quiero llevarte de la mano a través de un viaje que comienza en el dolor de la soledad y termina en la paz que solo Él puede dar. Porque la verdad es que Jesús no solo conoce tu soledad, Él la ha vivido. Él sabe lo que es sentirse solo, abandonado, incomprendido. En la cruz, Él cargó no solo el peso de nuestros pecados, sino también el peso de nuestra soledad. Y desde ese lugar de dolor, Él extendió sus brazos para decirte, no estás solo, yo estoy aquí. Este video no es solo una serie de palabras, es una invitación a escuchar la voz de Jesús, a dejar que sus palabras sanen las heridas que la soledad ha dejado en tu corazón. Vamos a explorar juntos por qué te sientes así, qué te mantiene atrapado en ese silencio doloroso, y cómo puedes encontrar una paz que no depende de las circunstancias. Te prometo que, al final de este viaje, no solo entenderás tu soledad de una manera nueva, sino que descubrirás cómo transformarla en un espacio sagrado donde encuentras a Dios. Porque la soledad no tiene que ser tu enemiga. Puede ser el lugar donde descubres que nunca has estado verdaderamente solo. Jesús te habla en el silencio, y su voz es una promesa de esperanza,
de restauración, de amor eterno. ¿Puedes sentir esa chispa de esperanza en tu corazón? Es pequeña, tal vez, como una semilla, pero está ahí, esperando crecer. Quédate conmigo, porque juntos vamos a regar esa semilla y ver cómo florece en algo hermoso. Permíteme contarte una historia que quizás resuene contigo. Había una joven llamada Ana, una mujer como tú o como yo, que vivía en una ciudad bulliciosa, rodeada de gente, pero que se sentía profundamente sola. Cada noche, cuando regresaba a su pequeño apartamento, el silencio la envolvía como una manta pesada. Ana tenía amigos, un trabajo, una vida que desde afuera parecía plena, pero en su interior había un vacío que no podía explicar. Las noches eran las peores. Se sentaba en su sofá, mirando por la ventana, mientras los pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Alguien me necesita realmente? ¿Por qué siento este vacío? Ana había crecido escuchando sobre Dios, pero en esos momentos de soledad, Él parecía distante, como una figura borrosa en el horizonte. Una noche, agotada por el peso de sus pensamientos, Ana se encontró llorando, con la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, abrió una vieja Biblia que había pertenecido a su abuela. Sus ojos cayeron en un versículo que parecía brillar en la página. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmos 23, 4. Algo en esas palabras tocó su corazón. No fue un cambio instantáneo, pero fue un comienzo. Ana empezó a preguntarse, ¿y si Dios realmente está conmigo, incluso en este silencio? ¿Y si este dolor tiene un propósito? Poco a poco, Ana comenzó a buscar a Dios en su soledad. Empezó a orar, no con palabras grandiosas, sino con suspiros y preguntas. Y en ese silencio comenzó a escuchar una voz, no audible, pero real. Una voz que le decía que era amada, que era vista, que su vida tenía un propósito. La historia de Ana no terminó con un final de cuento de hadas, pero sí con una transformación. Su soledad no desapareció por completo, pero dejó de ser un peso insoportable. Se convirtió en un espacio donde encontraba a Jesús, donde aprendía a escuchar su voz. ¿Te ves reflejado en Ana? ¿Sientes ese mismo vacío, esa misma lucha? Quiero que sepas que, como Ana, tú también puedes encontrar esperanza. El Salmo 23, 4. No es solo un versículo, es una promesa de que Dios está contigo, incluso en los valles más oscuros. Quédate con esta historia porque es solo el comienzo de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Ahora, mi amigo, llegamos a un momento crucial. Estás aquí, escuchando estas palabras, quizás con el corazón todavía pesado, pero con una chispa de curiosidad, de esperanza. Quiero invitarte a algo más grande, un viaje espiritual, un camino donde no estarás solo. Este video no es solo una charla, es una conversación entre tú, yo y Jesús. Es una oportunidad para dejar que su voz hable a los lugares más profundos de tu alma. A lo largo de este viaje, vamos a explorar juntos por qué la soledad duele tanto, qué la causa, y cómo puedes transformarla en un encuentro con el amor de Dios. No te pido que tengas todas las respuestas ahora, ni que sientas una fe inquebrantable. Solo te pido que te quedes, que abras tu corazón, que permitas que Jesús haga lo que solo Él puede hacer. Imagina que este momento es como detenerte en un sendero tranquilo, donde el ruido del mundo se desvanece y solo queda su voz. ¿Estás listo para escuchar lo que Él tiene para decirte? Vamos a caminar juntos, paso a paso, a través de las tormentas y los valles, hacia un lugar de paz, de propósito, de plenitud. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Estás listo para dejar que Jesús hable a tu corazón? No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar un paso. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es una promesa. Jesús te está hablando, justo ahora,
en tu soledad. Y su voz es el comienzo de algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Vamos a descubrirlo juntos. Querido amigo, imagina que caminas por un desierto árido, donde el sol abraza la tierra y no hay un solo árbol que ofrezca sombra, ni un arroyo que calme tu sed. El horizonte se extiende infinitamente, y cada paso que das parece hundirte más en la arena. Así se siente la soledad, ¿no es cierto? No es solo la ausencia de compañía. Es un vacío que quema, un silencio que grita, un paisaje interior donde no encuentras refugio. Cuando estás solo, el mundo puede parecer un lugar desolado, como si hubiera sido olvidado, como si tu voz se perdiera en el viento sin que nadie la escuche. La soledad es como un desierto en el corazón, donde los días se alargan y las noches se vuelven frías, donde los pensamientos se convierten en espejismos que prometen alivio pero solo traen más preguntas. ¿Alguna vez has sentido esa sequedad en tu alma, ese anhelo de algo que no puedes nombrar? Emocionalmente, la soledad puede ser devastadora. Te hace dudar de tu valor, te susurra que no eres suficiente, que no eres amado. Puede convertir un momento de quietud en un torbellino de inseguridades, donde cada recuerdo doloroso regresa como una ráfaga de arena en la cara. Pero no estás solo en este desierto, aunque así lo sientas. La soledad, aunque dolorosa, no es el final de tu historia. Es un lugar donde, si te atreves a mirar más allá del horizonte, puedes encontrar a aquel que camina contigo, incluso en los lugares más áridos. Jesús conoce este desierto. Él lo ha recorrido. Y en este paisaje desolado, Él te ofrece un oasis, una promesa de agua viva que puede saciar tu sed más profunda. Pero antes de llegar a ese oasis, necesitamos entender qué es realmente esta soledad y por qué pesa tanto en tu corazón. ¿Qué significa para ti estar solo? ¿Es un lugar de miedo, de duda, o quizás un lugar donde puedes empezar a escuchar algo nuevo? Quédate conmigo. Porque este desierto no es tu destino, es solo el comienzo de un camino hacia la restauración. La soledad no solo toca tu corazón, también deja huellas en tu cuerpo y en tu espíritu. Es como una sombra que se extiende, oscureciendo cada aspecto de tu ser. Físicamente, la soledad puede manifestarse en noches de insomnio, en un nudo en el estómago, en un cansancio que no explica el esfuerzo del día. Estudios científicos han demostrado que la soledad prolongada puede aumentar el estrés, debilitar el sistema inmunológico e incluso afectar el corazón. Es como si el cuerpo gritara lo que el alma ya sabe. Fuimos creados para la conexión, para el amor, para la comunidad. Pero más allá de lo físico, la soledad tiene un impacto aún más profundo en el espíritu. El Salmo 142, 4 dice: Miro a mi derecha, y no hay quien me conozca. No tengo refugio, ni quien se interese por mi alma. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si nadie te viera, como si tu existencia pasara desapercibida. Ese sentimiento puede hacerte cuestionar tu propósito, tu lugar en el mundo, incluso tu relación con Dios. La soledad espiritual es como una niebla que te separa de la verdad de que eres amado, de que eres visto, de que eres valioso. Puede hacerte sentir que Dios está lejos, que tus oraciones rebotan contra un cielo vacío. Pero aquí está la verdad. Esa niebla no es la realidad. Dios no está distante. Él está más cerca de lo que imaginas. La soledad puede hacerte sentir que estás perdido, pero también puede ser un espejo que te muestra las heridas que necesitas sanar, las preguntas que necesitas responder. Es un recordatorio de que tu alma anhela algo eterno, algo que solo Dios puede dar. Piensa en esto. Cuando estás en ese desierto, cuando sientes que no hay nadie a tu lado, ¿qué está tratando de decirte tu corazón? La soledad no es solo un problema, es una señal, una invitación a buscar a aquel que nunca te abandona. Jesús no solo entiende tu dolor, Él lo ha cargado, y en su amor, Él te ofrece una salida,
una manera de transformar ese desierto en un lugar de encuentro con Él. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está diciendo tu soledad? ¿Es un grito de dolor o es una puerta hacia una verdad más profunda? Sigamos adelante, porque hay esperanza más allá de este dolor. Permíteme llevarte a una historia antigua, una historia que resuena con el dolor de la soledad que quizás estás sintiendo ahora. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías, un profeta de Dios, un hombre valiente que había enfrentado a reyes y sacerdotes falsos con una fe inquebrantable. Pero incluso los más fuertes pueden caer bajo el peso de la soledad. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías se encontró huyendo, perseguido, agotado, solo. Corrió al desierto, se sentó bajo un arbusto y, en un momento de desesperación, le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Puedes imaginarte a Elías, un hombre que había visto milagros, ahora sentado en la arena, sintiendo que su vida no tenía sentido. Su soledad era más que la ausencia de personas. Era un peso que lo hacía cuestionar todo: su propósito, su fe, su valor. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has tenido momentos en los que, a pesar de tus logros o tu fe, te has sentido como Elías, deseando rendirte, deseando escapar. Pero aquí está lo hermoso de esta historia. Dios no dejó a Elías solo. En ese desierto, Dios lo encontró. No con un sermón grandioso, no con un milagro espectacular, sino con un cuidado tierno. Envió un ángel para alimentarlo, para darle descanso. Y luego, en una cueva, Dios le habló, no en un terremoto ni en un fuego, sino en un susurro suave, una voz apacible que le recordó a Elías que aún tenía un propósito. La historia de Elías nos enseña algo profundo. La soledad puede ser el lugar donde Dios se encuentra contigo de la manera más íntima. En el silencio del desierto, donde todo parece perdido, Dios susurra: «No estás solo, yo estoy aquí». Elías no salió del desierto de inmediato, pero salió cambiado, renovado, con una nueva misión. Y tú, mi amigo, también puedes encontrar a Dios en tu desierto. Tu soledad no es un castigo, es un lugar donde Dios puede hablarte, donde puede restaurarte. ¿Qué significa para ti estar solo? ¿Es un lugar de desesperación como lo fue para Elías? ¿O puede ser un lugar donde escuchas el susurro de Dios? Quédate conmigo, porque la historia de Elías no termina en el desierto, y la tuya tampoco. Ahora, querido amigo, es momento de detenernos y mirar dentro de tu corazón. La soledad que sientes, ese desierto árido, ese peso que llevas, no es solo una experiencia pasajera, es una parte de tu historia que Dios quiere redimir. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué te dice tu soledad sobre tu corazón? ¿Es un anhelo de amor, de propósito, de conexión? A veces, la soledad es como un espejo que nos muestra lo que realmente valoramos, lo que realmente necesitamos. Quizás te está mostrando una herida que has ignorado, un sueño que has enterrado, una pregunta que no te has atrevido a hacer. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que enfrentar ese espejo solo. Jesús está contigo, justo ahora, en este momento de silencio. Él no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que le abras tu corazón. Imagina que estás sentado en ese desierto, como Elías, y Jesús se sienta a tu lado. No viene a juzgarte, no viene a apurarte, viene a escucharte, a sostenerte, a susurrarte que eres amado. Quiero que tomes un momento para pensar. ¿Qué te está diciendo tu soledad? ¿Qué parte de tu historia necesita ser sanada? La soledad puede ser dolorosa, pero también puede ser un lugar sagrado, un lugar donde encuentras a Dios de una manera que nunca imaginaste. No tienes que resolver todo hoy, pero puedes dar un paso hacia la honestidad, hacia la oración, hacia la confianza en que Dios está obrando en tu vida, incluso en este momento. La soledad no tiene que ser tu enemiga.
puede ser el comienzo de un encuentro más profundo con Jesús. Quédate con esta verdad. Él te ve, Él te escucha, y Él está caminando contigo a través de este desierto. Sigamos adelante, porque hay más que descubrir, más esperanza que encontrar. Querido amigo, imagina un árbol majestuoso, cuyas hojas alguna vez fueron verdes y vibrantes, pero que ahora se marchitan lentamente. No es la tormenta externa la que lo debilita, sino una raíz profunda, oculta bajo la tierra, que se ha desconectado de la fuente de agua que le daba vida. Así es la soledad en tu corazón. No siempre es el resultado de estar físicamente solo, sino de una desconexión más profunda, una ruptura en las raíces de tu alma. ¿Alguna vez has sentido que, incluso en medio de una multitud, hay un vacío que no puedes explicar? Esa sensación de estar perdido, de no pertenecer, de buscar algo que no puedes nombrar. La soledad, mi amigo, a menudo nace cuando nos desconectamos de Dios, nuestro Creador, la fuente de todo amor y propósito. Fuimos creados para vivir en comunión con Él, para beber de su amor como un árbol bebe del río. Pero cuando nos alejamos, cuando dejamos que el ruido del mundo o las heridas de la vida nos separen de su presencia, nuestro corazón comienza a secarse. También nos desconectamos de los demás, de la comunidad que Dios diseñó para sostenernos. Tal vez has construido muros, no porque quieras estar solo, sino porque tienes miedo de ser herido otra vez, o quizás buscas llenar ese vacío con cosas temporales, trabajo, relaciones, distracciones, solo para descubrir que el vacío sigue ahí. La desconexión del corazón es como una raíz que se ha torcido, que ya no alcanza el agua viva. Pero aquí está la buena noticia. Jesús conoce esa desconexión y Él no te deja solo en ella. Él te invita a volver a la fuente, a reconectar tu corazón con el suyo. En Juan 4:14, Jesús dice: El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Puedes imaginar esa agua fluyendo en tu corazón, regando las partes secas de tu alma. Reflexiona por un momento. ¿Qué te ha desconectado de Dios o de los demás? ¿Qué te impide beber de esa fuente de vida? Quédate conmigo, porque vamos a desenterrar esas raíces y descubrir cómo Jesús puede restaurar lo que se ha roto. Ahora pensemos en esas raíces profundas que alimentan la soledad. A veces la soledad no surge solo de la desconexión, sino de heridas que hemos llevado por años, como cicatrices invisibles que aún duelen al tocarlas. Imagina un jardín donde una planta lucha por crecer, porque el suelo está lleno de espinas enterradas. Esas espinas son las heridas del pasado, un rechazo que te marcó, una traición que te hizo cerrar tu corazón, una pérdida que aún pesa como una losa. Esas heridas nos aíslan, nos hacen retroceder, nos hacen temer abrirnos a los demás o incluso a Dios. ¿Alguna vez has sentido que llevas un dolor que no compartes con nadie? Un dolor que te hace sentir separado del mundo. Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero cuando las heridas del pasado nos atan, es difícil ver esa belleza, ese propósito eterno que Dios ha plantado en nosotros. Quizás alguien te dijo que no eras suficiente, y esas palabras se convirtieron en una raíz amarga que creció en silencio. O tal vez perdiste a alguien que amabas, y el dolor te hizo cuestionar si Dios realmente se preocupa por ti. Esas heridas crean barreras, muros que construimos para protegernos, pero que terminan encerrándonos en nuestra propia soledad. Pero aquí está la verdad. Jesús no solo ve esas heridas, Él las entiende. Él llevó sus propias heridas en la cruz, no solo para redimirnos del pecado, sino para sanar los lugares rotos de nuestro corazón. Él no te pide que ignores tu dolor, te invita a llevarlo ante Él, a dejar que su amor toque esas espinas y las transforme en suelo fértil. Piensa en esto.
¿Qué heridas del pasado te están manteniendo aislado? ¿Qué dolor has enterrado que necesita ser desenterrado para que puedas sanar? No estás solo en esto, mi amigo. Jesús está a tu lado, listo para sanar lo que está roto, para arrancar esas raíces de dolor y plantar semillas de esperanza. Sigamos adelante, porque hay una historia que nos muestra cómo Él lo hace. Permíteme llevarte a un pozo en Samaria, donde una mujer, sola y cargada de heridas, encontró a Jesús en un momento que cambió su vida para siempre. En Juan 4, conocemos a la mujer samaritana, una persona que vivía en el aislamiento, no solo por su condición social, sino por las heridas de su pasado. Era mediodía, el sol ardía, y ella fue al pozo a buscar agua, sola, evitando las miradas y los murmullos de los demás. Su vida estaba marcada por el rechazo, 5 matrimonios fallidos, una reputación que la hacía sentir indigna, un corazón que había aprendido a esconderse. ¿Te imaginas su soledad? Caminar por las calles, sintiendo que todos te juzgan, que nadie te entiende. Pero ese día, al llegar al pozo, encontró a alguien inesperado, Jesús. Él no la evitó, no la juzgó, no la ignoró. En cambio, le habló, le pidió agua, y comenzó una conversación que tocó las raíces más profundas de su soledad. Jesús le dijo: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Juan 4:13-14. Él vio más allá de su fachada, más allá de sus errores, y llegó al corazón de su dolor, su sed de amor, de aceptación, de propósito. La mujer samaritana no solo estaba buscando agua física, estaba buscando algo que llenara el vacío de su alma, y Jesús le ofreció exactamente eso. Agua viva, una relación con Dios que la transformaría desde adentro. A través de esa conversación, ella descubrió que no estaba sola, que era vista, conocida, amada. Su encuentro con Jesús no solo sanó su corazón, la llevó a correr de vuelta a su pueblo, a compartir la buena noticia con aquellos que antes la habían rechazado. Su soledad se convirtió en un puente para conectar con los demás. ¿Y si tu soledad también pudiera ser un puente? ¿Y si Jesús está esperando junto al pozo de tu vida, listo para hablarte, para sanar tus heridas? Reflexiona por un momento. ¿Qué vacío intentas llenar en tu soledad? ¿Qué te está ofreciendo Jesús en este momento? Quédate conmigo, porque la historia de esta mujer no es solo una historia del pasado, es una promesa para ti hoy. Ahora, amigo, es hora de detenernos y mirar dentro de tu propio corazón, las raíces de tu soledad, esas desconexiones y heridas que hemos explorado, son más que solo dolor. Son señales de lo que tu alma anhela. Quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte, ¿qué te mantiene alejado de la plenitud? ¿Es una herida que no has enfrentado, un miedo que te hace retroceder, una desconexión con Dios que has evadido? Imagina que estás sentado junto a ese pozo, como la mujer samaritana, y Jesús está ahí, mirándote con ojos llenos de amor. Él no te pide que tengas todo resuelto, solo te pide que seas honesto, que le muestres las raíces de tu dolor. La soledad puede sentirse como un peso, pero también puede ser un mapa, un camino que te lleva a descubrir lo que realmente necesitas: el amor de Dios, la sanidad de su presencia, la comunidad que Él ha preparado para ti. No tienes que desenterrar estas raíces solo. Jesús está contigo, ofreciéndote su agua viva, esa fuente que nunca se agota. Piensa en esto. ¿Qué te está impidiendo beber de esa fuente? Tal vez es el miedo a ser vulnerable, la vergüenza de tus heridas, o la idea de que no mereces ser amado. Pero déjame decirte algo. Tú eres digno, no por lo que has hecho, sino porque Dios te creó y te ama. Tu soledad no es el final de tu historia. Es un capítulo que Jesús quiere escribir contigo. Quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué te mantiene alejado de la plenitud que Dios tiene para ti? ¿Qué paso puedes dar hoy, por pequeño que sea, para acercarte a Él?
No necesitas sanar todo de una vez, pero puedes empezar ahora, con una oración, con un susurro, con un Jesús, ayúdame. Quédate con esta verdad. Las raíces de tu soledad no son más fuertes que el amor de Dios. Él está listo para desenterrarlas y plantar algo nuevo en tu corazón. Sigamos adelante, porque hay más esperanza, más sanidad, más vida esperándote. Querido amigo, imagina que estás perdido en una noche oscura, donde las sombras se alargan y el silencio es tan profundo que parece tragarse todo. En esa oscuridad, cuando la soledad pesa como un manto, una luz suave comienza a brillar. No es un relámpago cegador, sino un resplandor cálido, constante, que ilumina tu camino. Esa luz es la voz de Jesús, que corta la oscuridad de tu soledad con una promesa. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Puedes sentir la ternura en esas palabras? No es una orden, no es una exigencia, es una invitación, un susurro amoroso que te llama a acercarte, a descansar en Él. La soledad puede hacerte sentir que estás solo en el universo, que nadie ve tus lágrimas, que nadie escucha tus suspiros. Pero Jesús te promete algo diferente. Él está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Su presencia no depende de tus méritos, de tu fuerza o de lo bien que hayas manejado tu vida. Él está ahí porque te ama, porque conoce tu dolor, porque cargó tu soledad en la cruz. Cuando estás solo, cuando los pensamientos te abruman y el mundo parece distante, Jesús no está lejos. Su voz es como un faro en la tormenta, guiándote hacia un refugio seguro. Imagina su mano extendida, invitándote a dejar el peso de tu soledad a sus pies. Él no promete eliminar el silencio, pero promete llenarlo con su presencia, con su paz. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. ¿Qué significa para ti saber que Jesús está contigo, justo ahora, en este momento? No necesitas correr, no necesitas esconderte, solo necesitas detenerte y escuchar. Su voz está susurrando tu nombre, prometiéndote que no estás solo. Reflexiona por un momento. ¿Estás escuchando la voz de Jesús en tu soledad? ¿O estás dejando que el ruido del miedo o la duda la ahogue? Quédate conmigo, porque vamos a aprender cómo sintonizar nuestro corazón para escuchar esa voz que trae consuelo y esperanza. Ahora que sabemos que Jesús está con nosotros, hablando en el silencio, surge una pregunta. ¿Cómo escuchamos su voz? La soledad puede ser un desierto, pero también puede ser un santuario, un lugar donde nos encontramos con Dios de una manera profunda. Para escuchar la voz de Jesús, necesitamos herramientas espirituales, disciplinas que abran nuestro corazón a su presencia. La primera es la oración, no como una lista de peticiones, sino como una conversación sincera con aquel que te conoce mejor que tú mismo. Imagina la oración como un puente que conecta tu corazón con el de Dios. No necesitas palabras perfectas. A veces, un suspiro, una lágrima o un simple «Jesús, ayúdame» es suficiente. La oración te permite llevar tu soledad ante Él, dejar que su luz ilumine las sombras. Luego está la meditación en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor escrita para ti. Cuando lees versículos como Mateo 11:28 o Isaías 41:10, no solo lees palabras, escuchas la voz de Jesús, recordándote su amor y su fuerza. Dedica tiempo cada día a leer un pasaje, a dejar que sus verdades se hundan en tu alma. La fe, mi amigo, es la tercera herramienta. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Es como encender una lámpara en la oscuridad, sabiendo que la luz disipará las sombras, aunque sea poco a poco. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, son prácticas que te ayudan a alinear tu corazón con la voz de Jesús.
Imagina que estás en un bosque oscuro, y estas disciplinas son como un sendero que te guía hacia la luz. ¿Cómo puedes empezar? Intenta con una oración corta cada mañana, con un versículo que medites durante el día, con un acto de fe que te recuerde que no estás solo. Jesús habla en el silencio, pero necesitamos aprender a escuchar. ¿Qué herramientas espirituales has usado antes? ¿Qué te impide usarlas ahora? No se trata de ser perfecto, sino de ser intencional. Quédate conmigo, porque vamos a ver cómo Jesús mismo usó estas herramientas en su propia soledad, y cómo tú también puedes hacerlo. Permíteme llevarte a un jardín oscuro, en la noche más difícil de la vida de Jesús. En Mateo 26, encontramos a Jesús en el Getsemaní, enfrentando una soledad tan profunda que podemos apenas imaginarla. Él sabía que la cruz estaba cerca, que el peso del pecado del mundo caería sobre sus hombros. Sus discípulos, los más cercanos a él, estaban allí, pero no podían comprender su dolor. Les pidió que oraran con él, pero se durmieron, dejándolo solo en su angustia. Imagina a Jesús, arrodillado en la tierra fría con el corazón apesadumbrado, sudando gotas de sangre mientras oraba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento, Jesús no solo enfrentó la soledad de estar físicamente solo, enfrentó la soledad de llevar un peso que nadie más podía compartir. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si cargaras un dolor que nadie entiende, como si estuvieras solo en un jardín oscuro, gritando al cielo. Pero aquí está lo extraordinario. Incluso en esa soledad, Jesús no estaba solo. Él se volvió a su Padre en oración, buscando fortaleza, confiando en el plan de Dios. En el Getsemaní, Jesús nos muestra cómo enfrentar la soledad. No negándola, no huyendo de ella, sino llevándola ante Dios. Su oración no eliminó la cruz, pero le dio la fuerza para enfrentarla. Y cuando salió de ese jardín, salió con una resolución divina, listo para cumplir su propósito. La historia del Getsemaní es un recordatorio de que Jesús entiende tu soledad, porque Él la vivió. Pero también es una promesa. En tu propio Getsemaní, Él está contigo. Su voz susurra en la oscuridad, ofreciéndote consuelo, fuerza y la certeza de que no estás solo. ¿Qué significa para ti saber que Jesús enfrentó la soledad por ti? ¿Cómo cambia eso la manera en que enfrentas tu propio silencio? Quédate conmigo, porque la lección del Getsemaní no es solo sobre el sufrimiento, es sobre encontrar a Dios en él. Ahora, amigo, llegamos a un momento sagrado. La soledad, ese silencio que a veces te asusta, puede ser el lugar donde escuchas la voz de Jesús más claramente. Pero escuchar no es fácil. Requiere intención, paciencia y un corazón abierto. Imagina que estás sentado en una habitación tranquila, con una lámpara suave iluminando el espacio. En ese silencio, Jesús te habla. No siempre con palabras audibles, sino con una paz que llena tu corazón, con una verdad que ilumina tu mente. ¿Cómo practicas escuchar su voz? Comienza con la oración. Aparta un momento cada día para hablar con Él, para contarle tus miedos, tus esperanzas, tus preguntas. No necesitas grandes palabras, solo necesitas honestidad. Luego, abre la palabra de Dios. Lee un pasaje, como Isaías 41:10, y déjalo resonar en tu alma. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Jesús a través de estas palabras? La fe también es clave. Confía en que Él está hablando, incluso si no lo sientes de inmediato. A veces, su voz es como un susurro en el viento, como le habló a Elías. Otras veces, es una certeza tranquila que crece con el tiempo. Practica el silencio intencional. Apaga las distracciones, el teléfono, el ruido, y simplemente quédate con Dios. Pregúntale, Jesús, ¿qué me estás diciendo hoy? Y luego espera, no con ansiedad, sino con expectativa.
La soledad no tiene que ser un lugar de vacío. Puede ser un santuario donde encuentras a Jesús. Piensa en la mujer samaritana, en Elías, en Jesús en el Getsemaní. Todos encontraron a Dios en su soledad porque buscaron su voz. Tú también puedes hacerlo. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? ¿Estás dispuesto a apagar el ruido y escuchar? No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso hacia Él. Quédate con esta verdad. La voz de Jesús está hablando en tu silencio. Y lo que tiene para decirte es vida, es amor, es esperanza. Sigamos adelante, porque hay más formas de acercarte a Él y transformar tu soledad en un encuentro divino. Querido amigo, imagina un río que fluye suavemente, llevando vida a todo lo que toca. Sus aguas no se estancan, se mueven, renuevan, transforman el paisaje a su paso. Así es la transformación que Jesús quiere obrar en tu soledad. Un flujo constante de su amor que convierte el desierto de tu corazón en un lugar de vida abundante. Pero para que ese río fluya, necesitamos abrir el camino, y la primera herramienta para hacerlo es la oración. La oración no es un ritual vacío ni una lista de deseos. Es un encuentro íntimo con Jesús. Una conversación que conecta tu alma con la fuente de toda esperanza. Cuando oras, es como si tomaras un balde y lo sumergieras en ese río, permitiendo que el agua viva de Dios llene los lugares secos de tu corazón. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras no llegan al cielo? Déjame asegurarte. Jesús escucha cada suspiro, cada palabra, cada lágrima. La oración diaria es una disciplina que te ancla en su presencia, que te recuerda que no estás solo, incluso en los momentos más oscuros. Comienza con algo simple. Cada mañana, dedica 5 minutos a hablar con Jesús. Cuéntale cómo te sientes, pídele fuerza, agradécele por su amor. No necesitas palabras grandiosas, solo necesitas un corazón abierto. Santiago 2:17 nos dice: la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La oración es una obra de fe, un acto de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. A medida que oras día tras día, comenzarás a notar un cambio. El peso de la soledad se aligera, la voz de Jesús se vuelve más clara, y tu corazón encuentra descanso. Imagina la oración como una corriente que limpia las heridas, que suaviza las rocas ásperas de tu alma. ¿Qué te impide orar hoy? Tal vez es la duda, el cansancio, o la idea de que no sabes cómo hacerlo. Pero Jesús no busca perfección. Busca tu disposición. Reflexiona por un momento. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para conectar con Jesús a través de la oración? Quédate conmigo, porque la oración es solo el comienzo de un camino que te llevará a la transformación. El río de la transformación no fluye solo. Encuentra su fuerza cuando se une a otros arroyos, creando un caudal que nutre la tierra. Así es la comunidad cristiana, mi amigo. Un lugar donde tu soledad encuentra alivio, donde tu corazón se une a otros que también buscan a Jesús. La soledad puede hacerte sentir como una isla, separado de todos, pero Dios nunca diseñó que vivieras solo. Él nos creó para la conexión, para llevar las cargas unos de otros, para reflejar su amor en comunidad. Hebreos 10, 24-25 dice: considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Estas palabras son una invitación a salir del aislamiento, a buscar a otros que puedan caminar contigo en este viaje. Tal vez te da miedo abrirte, temes ser juzgado o rechazado, pero una comunidad cristiana verdadera no es un lugar de perfección. Es un lugar de gracia, donde personas imperfectas se reúnen para buscar a un Dios perfecto. Comienza con un paso pequeño. Asiste a un grupo de oración, únete a un estudio bíblico, o simplemente comparte un café con alguien que comparta tu fe. En la comunidad, encuentras espejos que reflejan tu valor,
manos que te sostienen cuando tropiezas y voces que te recuerdan las promesas de Dios. Imagina un círculo de personas alrededor de un fuego, compartiendo historias, risas y oraciones. Ese fuego es el amor de Jesús, y en él, tu soledad comienza a disiparse. La comunidad no elimina todos tus problemas, pero te da un lugar donde no tienes que enfrentarlos solo. Piensa en esto. ¿Qué te ha mantenido alejado de la comunidad? ¿Es el miedo, la vergüenza o simplemente no saber por dónde empezar? Jesús te invita a Patá, a dar un paso hacia los demás, porque en ellos Él está presente. Reflexiona por un momento. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para conectarte con una comunidad de fe? Sigamos adelante, porque hay una historia que nos muestra cómo la comunidad puede cambiar una vida. Permíteme contarte la historia de Miguel, un hombre que, como tú, conocía el peso de la soledad. Miguel vivía en una ciudad grande, pero su mundo se sentía pequeño. Había perdido su trabajo, su matrimonio se había desmoronado, y sus amigos parecían haber desaparecido. Cada día, Miguel se sentaba en su apartamento, mirando por la ventana, sintiendo que su vida no tenía sentido. La soledad era como un río estancado, lleno de recuerdos dolorosos y esperanzas rotas. Un día, un vecino lo invitó a una reunión de oración en su iglesia. Miguel fue, no porque creyera que algo cambiaría, sino porque no tenía nada que perder. Al principio, se sintió fuera de lugar, como un extraño en un mundo que no entendía. Pero algo lo mantuvo regresando. La calidez de las personas, las palabras de las Escrituras, la sensación de que alguien lo veía. Poco a poco, Miguel comenzó a orar, no con confianza al principio, sino con honestidad. Compartió su historia con el grupo y en lugar de juicio, encontró compasión. La comunidad lo abrazó, no porque tuviera todo resuelto, sino porque veían en él a alguien amado por Dios. Miguel también empezó a servir. Ayudaba a organizar eventos, visitaba a los enfermos, escuchaba a otros que estaban heridos. En el servicio, encontró propósito. En la comunidad, encontró familia. Santiago 2:17 se hizo real para él. Su fe cobró vida a través de sus acciones. Hoy, Miguel no está libre de desafíos, pero su soledad ya no lo define. Su vida es como un río que fluye, llevando vida a otros porque él mismo ha sido renovado. La historia de Miguel no es un cuento de hadas. Es un testimonio de lo que Jesús puede hacer cuando das un paso hacia Él y hacia los demás. ¿Te ves reflejado en Miguel? ¿Sientes que tu soledad podría transformarse si te atreves a dar ese primer paso? Reflexiona por un momento. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para encontrar propósito en la comunidad y el servicio? Quédate conmigo, porque ahora vamos a hablar de cómo tú puedes empezar ese cambio hoy. Ahora, amigo, llegamos a un momento crucial, el momento de actuar. El río de la transformación no comienza con grandes saltos, sino con pequeños pasos, con decisiones diarias que abren tu corazón al amor de Jesús. La soledad puede sentirse como un peso inmóvil, pero tú tienes el poder con la ayuda de Dios, de mover esa piedra y dejar que el agua fluya. Aquí hay pasos prácticos que puedes tomar hoy. Primero, comprométete con la oración diaria. Dedica 5 minutos cada mañana para hablar con Jesús. Escribe tus pensamientos si te ayuda, o simplemente quédate en silencio, sabiendo que Él te escucha. Segundo, busca una comunidad. Encuentra una iglesia, un grupo de oración, o incluso una persona con la que puedas compartir tu fe. No necesitas encajar perfectamente. Solo necesitas estar dispuesto a conectar. Tercero, sirve a los demás. Busca una forma de ayudar. Prepara una comida para un vecino, escucha a alguien que lo necesite, o participa en un proyecto comunitario. El servicio no solo bendice a otros, llena tu corazón de propósito. Hebreos 10, 24 a 25. Nos recuerda que la comunidad y las buenas obras nos fortalecen mutuamente.
Estos pasos no son complicados, pero requieren valentía. Imagina que cada acción es como una piedra que colocas en el lecho del río, guiando el flujo de la transformación. ¿Qué te impide dar el primer paso? Tal vez es el miedo al rechazo, la duda de que algo cambiará, o simplemente el cansancio. Pero Jesús no te pide que lo hagas solo. Él camina contigo, dándote fuerza. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para dejar que el río de la transformación fluya en tu vida? No necesitas cambiar todo de una vez. Solo necesitas empezar. Escribe un plan, ora por valor, y da ese primer paso. Quédate con esta verdad. Jesús está contigo, guiando cada paso, transformando tu soledad en un río de vida. Sigamos adelante, porque hay más bendiciones esperándote en este viaje. Querido amigo, imagina el momento justo antes del amanecer, cuando la noche aún envuelve el mundo en su manto oscuro, pero un suave resplandor comienza a pintar el horizonte. Ese amanecer no llega de golpe. Se desliza con calma, trayendo luz, calor y una promesa de un nuevo día. Así es la paz que Jesús trae a tu corazón cuando comienzas a superar la soledad. Una paz que transforma, que ilumina los rincones más oscuros de tu alma. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es como un río tranquilo que fluye dentro de ti, calmando las tormentas de la ansiedad, la duda y el miedo. Cuando permites que Jesús haga su obra en tu soledad, mediante la oración, la comunidad, la fe, algo milagroso ocurre. Tu corazón comienza a sanar. La soledad que antes era un peso aplastante, se convierte en un espacio donde encuentras descanso, donde escuchas la voz de Dios susurrando que eres amado, que eres suficiente. Esta paz interior no solo te restaura, te transforma. Te da una nueva perspectiva, una nueva fortaleza para enfrentar los desafíos. Imagina despertar cada día, no con el peso de la soledad, sino con la certeza de que Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote. Esa paz es como un amanecer que disipa la noche de tu alma, trayendo claridad y esperanza. Pero esta transformación no se detiene en ti, se derrama hacia los demás, como los rayos del sol que tocan todo lo que encuentran. Reflexiona por un momento. ¿Cómo puede tu paz interior bendecir a otros? ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras que esta paz de Dios llenara tu corazón? Quédate conmigo, porque esta paz no solo restaura tu alma, también transforma tus relaciones. La paz que Dios te da no es solo para ti, es como un amanecer que ilumina no solo tu mundo, sino también el de aquellos que te rodean. Cuando tu corazón encuentra descanso en Jesús, algo hermoso sucede. Tus relaciones comienzan a sanar. La soledad a menudo nos aísla, nos hace construir muros, nos lleva a herir a otros o a retraernos por miedo al rechazo. Pero cuando la paz de Dios llena tu alma, esos muros empiezan a caer. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que el perdón, la paciencia y el amor son frutos de un corazón transformado. Cuando dejas que Jesús sane tu soledad, te vuelves más capaz de amar a los demás, de escucharlos, de ofrecer gracia en lugar de juicio. Imagina una relación rota, quizás con un familiar, un amigo o un colega. Y ahora imagina acercarte a esa persona con un corazón lleno de paz, dispuesto a perdonar, a entender, a reconstruir. Esa paz te da la valentía para tender puentes, para decir «lo siento» o «te perdono», para buscar reconciliación donde antes solo había distancia.
Piensa en cómo cambia una conversación cuando vienes desde un lugar de calma en lugar de dolor. Tus palabras se suavizan, tus acciones reflejan el amor de Cristo y tus relaciones comienzan a florecer. No siempre será fácil. Algunas relaciones tardan en sanar y otras pueden no restaurarse completamente. Pero incluso en esos casos, tu paz interior te permite soltar el rencor, confiar en Dios y seguir adelante. La transformación de tu corazón no solo te libera de la soledad, te convierte en un canal de amor para otros. Reflexiona por un momento. ¿Cómo puede tu paz interior bendecir a otros? ¿Qué relación en tu vida podría cambiar si te acercas con el amor y la gracia de Cristo? Sigamos adelante, porque una historia bíblica nos mostrará cómo la reconciliación es posible, incluso en las situaciones más difíciles. Permíteme llevarte a un momento de tensión y esperanza en las páginas de la Biblia, la historia de Jacob y Esaú, en Génesis 33. Estos hermanos estaban separados por años de traición y dolor. Jacob, el menor, había engañado a Esaú para robarle su primogenitura y la bendición de su padre, desencadenando una ruptura que parecía irreparable. Esaú juró matarlo, y Jacob huyó, viviendo en exilio, cargando la culpa y el miedo. ¿Te imaginas la soledad de Jacob? No solo estaba físicamente lejos de su familia, sino que llevaba el peso de haber roto una relación que lo definía. Pero Dios no dejó a Jacob en su soledad. A lo largo de los años, trabajó en su corazón, preparándolo para la reconciliación. En Génesis 33, Jacob regresa, sabiendo que enfrentará a Esaú. La noche antes, lucha con Dios en un encuentro transformador, donde recibe un nuevo nombre, Israel, y una nueva identidad. Al amanecer, Jacob se encuentra con Esaú, y lo que parecía un enfrentamiento mortal, se convierte en un milagro de restauración. Esaú corre hacia él, lo abraza, y ambos lloran. Génesis 33, 4 dice: Entonces Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Este momento no fue solo la reunión de dos hermanos. Fue el fruto de la obra de Dios en sus corazones. Jacob había encontrado paz con Dios, y esa paz le dio el valor para buscar la reconciliación. Esaú, por su parte, había soltado el rencor, permitiendo que el amor prevaleciera. Esta historia nos enseña que la paz interior, arraigada en Dios, puede sanar incluso las relaciones más rotas. No siempre será instantáneo, y no siempre terminará en un abrazo, pero el proceso comienza contigo, con tu disposición a dejar que Jesús transforme tu corazón. ¿Tienes un Esaú en tu vida, alguien con quien necesitas reconciliarte? ¿Qué cambiaría si te acercas con humildad y paz? Reflexiona por un momento. ¿Cómo puede tu paz interior bendecir a otros, como lo hizo Jacob con Esaú? Quédate conmigo, porque esta historia nos lleva a un último paso: la paciencia en el proceso. La transformación de tu corazón y tus relaciones es como el amanecer. Hermoso, pero no instantáneo. Requiere paciencia, perseverancia y una confianza profunda en que Dios está obrando, incluso cuando no ves los resultados de inmediato. La soledad puede haberte llevado a querer soluciones rápidas, a buscar alivio instantáneo. Pero la paz que Jesús ofrece es un proceso, una obra que se construye día a día. Filipenses 4:7. Nos promete una paz que guarda nuestro corazón, pero esa paz crece a medida que confiamos, oramos y caminamos con Dios. Piensa en Jacob. Su reconciliación con Esaú no ocurrió en un día. Fue el resultado de años de preparación, de enfrentar su propia culpa, de rendirse a Dios. En tu vida, algunas relaciones sanarán rápidamente, pero otras requerirán tiempo, oración y pequeños pasos de fe. La paciencia no significa esperar pasivamente. Significa actuar con amor mientras confías en el tiempo de Dios.
Perdona, aunque no recibas una disculpa. Ama, aunque no te correspondan de inmediato. Ora, aunque las respuestas tarden. Cada acto de paciencia es como una semilla plantada en el suelo de tus relaciones, esperando el momento de florecer. Colosenses 3:13. Nos llama a perdonarnos de la manera que Cristo os perdonó. Y ese perdón es un proceso que libera tu corazón, incluso si la otra persona no cambia. La paciencia también significa ser amable contigo mismo. Tu transformación no será perfecta. Habrá días en que la soledad regrese, en que dudes. Pero cada vez que vuelves a Jesús, cada vez que eliges la paz sobre el rencor, estás avanzando. Reflexiona por un momento. ¿Qué relación necesitas restaurar? ¿Qué pequeño acto de paciencia puedes practicar hoy? No necesitas resolver todo ahora. Solo necesitas confiar en que el amanecer está llegando. Quédate con esta verdad. La paz de Dios está transformando tu corazón y tus relaciones, paso a paso, como un amanecer que nunca falla. Sigamos adelante, porque hay más vida y propósito esperándote en este viaje. Querido amigo, imagina un barco en medio de una tormenta, con olas que lo sacuden y vientos que amenazan con desviarlo. Pero este barco tiene un ancla, firme y fuerte, que lo mantiene seguro, sin importar cuán feroz sea la tempestad. Ese ancla es tu propósito en Dios, el diseño único con el que Él te creó. La soledad, mi amigo, a menudo surge cuando olvidamos ese propósito, cuando nos sentimos como un barco a la deriva, sin rumbo, sin destino. Pero déjame recordarte una verdad poderosa. Tú no eres un accidente, no eres un error. No estás aquí por casualidad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Puedes imaginarlo? Antes de que nacieras, Dios soñó contigo. Él te formó con un propósito específico, con una misión que solo tú puedes cumplir. Ese propósito es como un faro que ilumina tu camino, incluso en los momentos más oscuros de la soledad. Cuando te sientes perdido, cuando el silencio te hace dudar de tu valor. Recuerda que fuiste creado con intención, con amor, con un plan eterno. Tu vida no es un rompecabezas sin sentido, es una obra maestra diseñada por el Creador del universo. Pero vivir en ese propósito requiere que mires más allá de las tormentas, que ancles tu corazón en la verdad de quién eres en Dios. La soledad puede hacerte sentir que no tienes lugar en este mundo, pero Dios dice lo contrario. Tú eres su creación, su tesoro, y Él tiene planes para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Reflexiona por un momento. ¿Quién eres en los ojos de Dios? ¿Cómo cambia tu soledad cuando te das cuenta de que fuiste creado con un propósito único? Quédate conmigo, porque vamos a explorar cómo esa verdad puede transformar tu vida y protegerte de las tormentas de la soledad. La soledad, querido amigo, no solo nos hace sentir desconectados, a veces nos hace olvidar quiénes somos realmente. Es como si las olas de la tormenta intentaran arrancar el ancla de tu corazón, haciéndote dudar de tu valor, de tu lugar en el mundo. Pero en Cristo, tu identidad es inquebrantable. No eres definido por tus errores, tus heridas, ni por lo que otros piensan de ti. Eres definido por el amor de Dios, por la cruz donde Jesús dio todo por ti. Efesios 2:10. No solo habla de tu propósito, también habla de quién eres. Somos hechura suya, creados con cuidado, amados con un amor eterno. Cuando anclas tu identidad en Cristo, la soledad pierde su poder. Imagina que eres un árbol plantado junto a un río, con raíces profundas que te mantienen firme sin importar las tormentas. Esa es tu identidad en Dios. Eres su hijo, su hija, amado, elegido, redimido. La soledad puede susurrarte mentiras. No eres suficiente. Nadie te necesita. Estás solo.
Pero la voz de Jesús es más fuerte. Eres mío. Te he llamado por tu nombre. Isaías 43:1. Cuando abrazas esta verdad, la soledad deja de ser una prisión y se convierte en un espacio donde reafirmas quién eres en Dios. Esta identidad te protege, como un ancla que te mantiene firme. No necesitas buscar tu valor en los aplausos del mundo, en las relaciones o en los logros. Tu valor está asegurado en Cristo, y eso cambia todo. Ya no vives para probarte a ti mismo o a los demás, vives para reflejar el amor de Dios. Piensa en esto. ¿Qué mentiras sobre ti mismo has creído en tu soledad? ¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras plenamente como hijo o hija de Dios? Reflexiona por un momento. ¿Quién eres en los ojos de Dios? Quédate conmigo, porque una historia bíblica nos mostrará cómo esta identidad transformó a un hombre que parecía haberlo perdido todo. Permíteme llevarte a una playa junto al mar de Galilea, donde un hombre roto encontró restauración en la presencia de Jesús. En Juan 21, conocemos a Pedro, un discípulo que había caminado con Jesús, que lo había amado, pero que también lo había negado 3 veces en el momento más oscuro de su vida. Imagina la soledad de Pedro después de esa traición. Había fallado al maestro que tanto amaba, y el peso de la culpa lo envolvía como una tormenta. Quizás se sentía indigno, perdido, sin propósito. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tus errores te definieran, como si hubieras perdido tu lugar en el plan de Dios. Pero la historia de Pedro no termina en el fracaso. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro en la playa, junto a una fogata. No lo reprende, no lo rechaza. En cambio, le hace una pregunta sencilla pero profunda. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. 3 veces Jesús le pregunta, y 3 veces Pedro responde, restaurando lo que se había roto. En ese momento, Jesús no solo le devuelve su identidad, le da un propósito renovado. Apacienta mis ovejas. Pedro, el hombre que se sintió indigno, fue comisionado para liderar, para servir, para vivir el propósito que Dios tenía para él. Jeremías 29:11 cobra vida en esta historia. Dios tenía un plan para Pedro, un futuro lleno de esperanza, a pesar de sus fracasos. La restauración de Pedro nos enseña que nuestra identidad en Cristo no depende de nuestra perfección, sino de su amor. Jesús vio en Pedro no solo al hombre que negó, sino al apóstol que guiaría a miles. Y Él ve lo mismo en ti. No tus errores, sino tu potencial, tu propósito. La soledad de Pedro se transformó en un encuentro con Jesús que redefinió su vida. Y si tu soledad también pudiera ser un lugar donde redescubres quién eres en Cristo. Reflexiona por un momento. ¿Quién eres en los ojos de Dios? Más allá de tus errores, quédate conmigo. Porque ahora vamos a ver cómo puedes vivir esa identidad y propósito cada día. Ahora, amigo, llegamos a un momento de acción. Saber que tienes un propósito y una identidad en Cristo es solo el comienzo. Vivirlo es lo que transforma tu vida y te protege de la soledad. Imagina que tu propósito es como un ancla que no solo te mantiene firme, sino que te da dirección, un rumbo para navegar incluso en las tormentas. Efesios 2:10 dice que Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Esto significa que tu vida tiene un impacto, una misión, un llamado único. Pero, ¿cómo vives ese propósito? Comienza con pequeños pasos. Ora cada día para que Dios revele su plan para ti. Pídele que te muestre cómo usar tus dones, tu compasión, tu creatividad, tu fuerza, para bendecir a otros. Busca formas de servir, ya sea ayudando a un vecino, participando en tu iglesia, o simplemente escuchando a alguien que lo necesita. El propósito no siempre significa grandes hazañas. A veces, es un acto de amor sencillo que refleja a Cristo. Vive tu identidad como hijo o hija de Dios. Recuerda que eres amado, elegido, valioso, y deja que esa verdad guíe tus decisiones. Cuando la soledad intente regresar,
Ancla tu corazón en esta verdad. Soy de Dios, y Él tiene un plan para mí. Jeremías 29:11. Te asegura que ese plan es bueno, lleno de esperanza. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas dar un paso hoy. Tal vez es escribir una meta, orar por una oportunidad, o compartir tu fe con alguien. Cada paso te acerca más a la vida abundante que Jesús promete. Reflexiona por un momento. ¿Cómo puedes vivir tu propósito hoy? ¿Qué pequeño acto puedes hacer para reflejar el amor de Dios? No dejes que la soledad te robe tu identidad. Ancla tu corazón en Cristo y vive con la certeza de que Él está contigo. Quédate con esta verdad. Tu propósito en Dios es más grande que tu soledad, y vivirlo te llevará a una vida de plenitud. Sigamos adelante, porque hay más formas de crecer y florecer en este viaje. Querido amigo, imagina una semilla pequeña, apenas visible, enterrada en la tierra oscura. A simple vista parece insignificante, pero dentro de ella hay vida, un potencial que, con el cuidado adecuado, crecerá hasta convertirse en un árbol frondoso. Así es la renovación de tu corazón, un proceso que comienza con una semilla de fe, plantada por Dios, que transforma tu vida desde adentro hacia afuera. La soledad, con su peso y su silencio, puede hacerte sentir que tu corazón está seco, que no hay vida en él. Pero Dios ve algo diferente. Él ve un terreno listo para ser renovado, un lugar donde su amor puede florecer. Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un cambio superficial, es una transformación profunda que comienza en tu corazón, en la manera en que piensas, sientes y ves el mundo. Cuando permites que Dios trabaje en ti, Él toma los lugares heridos, las dudas, los miedos, y los reemplaza con esperanza, paz y propósito. Es como si la semilla de tu fe comenzara a brotar, rompiendo la tierra dura de la soledad para alcanzar la luz. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un crecimiento diario que requiere que te rindas a Dios, que le des permiso para moldear tu corazón. Imagina tu corazón como un jardín. Cada oración, cada verdad bíblica, cada acto de fe es una gota de agua que nutre la semilla. La soledad puede haber dejado cicatrices, pero Jesús las usa para plantar algo nuevo, algo hermoso. Reflexiona por un momento. ¿Qué parte de tu corazón necesita renovarse? ¿Qué pensamientos o heridas necesitas entregar a Dios para que Él los transforme? Quédate conmigo, porque esta renovación es solo el comienzo de una vida nueva en Cristo. La semilla de la renovación no crece por tu propio esfuerzo, amigo. Crece por el poder del Espíritu Santo. La presencia viva de Dios en ti. Es como el sol que calienta la tierra, el agua que riega el suelo. La fuerza invisible que hace que la semilla se abra y florezca. 2 Corintios 5:17 declara: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no es algo que logras por tu fuerza, es la obra del Espíritu Santo, que transforma tu corazón y tu mente cuando te rindes a Él. El Espíritu es tu guía, tu consolador, tu fortaleza en los momentos de soledad. Cuando te sientes débil, Él te sostiene. Cuando no sabes cómo orar, Él intercede por ti. Cuando la soledad intenta convencerte de que no hay esperanza, Él susurra las promesas de Dios a tu alma. Imagina al Espíritu Santo como un jardinero divino, cuidando la semilla de tu fe, arrancando las malezas del miedo y la duda, y nutriendo tu corazón con amor eterno. ¿Cómo cooperas con Él? A través de la oración, pidiéndole que llene tu vida con su presencia. A través de la palabra, dejando que las Escrituras moldeen tu mente. A través de la obediencia, dando pasos de fe, por pequeños que sean.
El Espíritu Santo no solo te ayuda a superar la soledad, te lleva a una vida de plenitud, donde tu corazón refleja la gloria de Dios. Piensa en esto. ¿Cómo has sentido la presencia del Espíritu en tu vida? Tal vez fue un momento de paz inesperada, una verdad que iluminó tu mente, o un impulso para actuar con amor. Él está obrando en ti, incluso ahora. Reflexiona por un momento. ¿Qué parte de tu corazón necesita renovarse con la ayuda del Espíritu Santo? Quédate conmigo, porque una historia bíblica nos mostrará cómo este poder transformó una vida de manera radical. Permíteme llevarte a un camino polvoriento cerca de Damasco, donde un hombre llamado Saulo experimentó una transformación que cambió el curso de la historia. En Hechos 9, conocemos a Saulo, un fariseo celoso que perseguía a los cristianos con odio y determinación. Su corazón estaba endurecido, su mente cerrada a la verdad de Jesús. Pero en un instante, todo cambió. Mientras viajaba, una luz cegadora lo derribó y la voz de Jesús le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, la semilla de la renovación fue plantada en el corazón de Saulo. Cegado, humillado y enfrentado a su propio error, Saulo se rindió a Cristo. Fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y se convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio a las naciones. Imagina la soledad que Saulo pudo haber sentido en esos días de ceguera, cuando todo lo que conocía se desmoronó. Pero en esa oscuridad, el Espíritu Santo comenzó a trabajar, transformando su corazón y su mente. Pablo no solo dejó atrás su odio, se convirtió en un hombre de amor, de fe, de propósito eterno. 2 Corintios 5:17 se hizo realidad en él. Las cosas viejas pasaron, y todo fue hecho nuevo. La historia de Pablo nos enseña que ningún corazón está demasiado endurecido. Ninguna vida está demasiado perdida para ser renovada por Dios. La soledad, el orgullo, el dolor del pasado. Nada es más fuerte que el poder del Espíritu Santo. Pablo enfrentó muchas pruebas después de su conversión, pero su nueva identidad en Cristo lo sostuvo. Él escribió Romanos 12:2, sabiendo que la renovación es un proceso continuo, una entrega diaria a la voluntad de Dios. ¿Tienes un camino a Damasco en tu vida, un momento donde Dios te llamó a algo nuevo? ¿O estás esperando ese encuentro? Reflexiona por un momento. ¿Qué parte de tu corazón necesita renovarse? Como lo hizo el de Pablo. Quédate conmigo, porque la transformación de Pablo es una promesa para ti también. Ahora, amigo, llegamos al corazón de esta sección. La renovación no es un evento único, sino un viaje continuo, un crecimiento diario que te acerca más a Dios. La semilla de la fe que Él ha plantado en ti necesita cuidado constante, agua, luz y un suelo dispuesto a recibir. Romanos 12:2 nos llama a transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto significa un compromiso diario de buscar a Dios, de dejar que el Espíritu Santo moldee tu corazón y tu mente. Imagina tu vida como un jardín. Cada día tienes la oportunidad de plantar una semilla nueva, de arrancar una maleza, de regar lo que está creciendo. La soledad puede intentar regresar, susurrándote dudas o miedos, pero cuando vives en renovación constante, esas voces pierden su poder. ¿Cómo cultivas este crecimiento? Comienza con la oración diaria, pidiéndole al Espíritu Santo que renueve tu mente. Lee la palabra de Dios, dejando que versículos como 2 Corintios 5:17 te recuerden quién eres en Cristo. Practica la gratitud, buscando las bendiciones de Dios incluso en los días difíciles, y da pasos de fe. Amas a alguien que es difícil de amar, sirve sin esperar nada a cambio, confía en Dios cuando el camino no está claro. Cada acción es una semilla que plantas, y el Espíritu Santo la hará crecer. La renovación no significa que nunca tropezarás. Significa que cada vez que caigas, te levantas con la certeza de que Dios está obrando en ti.
Reflexiona por un momento. ¿Qué semilla plantarás hoy? Tal vez es una oración, un acto de bondad o una decisión de confiar en Dios. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser fiel, día tras día. Quédate con esta verdad. La renovación de tu corazón y tu mente es un regalo del Espíritu Santo, un proceso que te lleva de la soledad a la plenitud. Sigamos adelante, porque este viaje culmina en una vida transformada, llena de la presencia de Dios. Querido amigo, hemos recorrido juntos un camino largo y profundo, un sendero que comenzó en la oscuridad de la soledad y nos ha llevado a la luz de la presencia de Jesús. Imagina tu vida como un camino iluminado por Él, donde cada paso, aunque a veces difícil, te ha acercado más a su amor y su propósito. En este viaje, hemos explorado el peso de la soledad, ese desierto árido que puede consumir el corazón, y hemos visto cómo Jesús está presente incluso en el silencio más profundo. Recordamos cómo la soledad no es solo la ausencia de personas, sino una desconexión que nace de heridas, dudas y una búsqueda de sentido. A través de historias como la de la mujer samaritana, Elías y Pedro, descubrimos que Jesús no solo entiende nuestro dolor, sino que lo transforma, ofreciéndonos agua viva, un propósito renovado y una identidad anclada en su amor. Aprendimos que la oración diaria, la comunidad cristiana y el servicio son herramientas prácticas que abren el río de la transformación, permitiendo que la paz de Dios fluya en nuestras relaciones y en nuestro interior. Vimos cómo esa paz, como un amanecer, restaura no solo nuestro corazón, sino también nuestras conexiones con los demás, como en la reconciliación de Jacob y Esaú. Exploramos cómo vivir con propósito e identidad en Cristo nos protege de recaer en la soledad, y cómo la renovación continua, guiada por el Espíritu Santo, como una semilla que crece, nos lleva a una vida nueva, como lo hizo con Pablo. Cada sección de este viaje ha sido un paso hacia la verdad. Jesús te habla en tu soledad, no para condenarte, sino para amarte, para sanarte, para guiarte a una vida abundante. Salmos 46, 10 nos invita: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, en la quietud, hemos encontrado su voz. Reflexiona por un momento. ¿Qué has aprendido en este camino? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la soledad? Quédate conmigo, porque ahora vamos a cerrar este viaje con una historia final y un mensaje de esperanza eterna. Permíteme compartir contigo una historia que refleja el poder transformador de Jesús, un testimonio moderno que muestra cómo alguien salió de la soledad hacia una vida plena. Conoce a Laura, una mujer que, hace apenas unos años, vivía atrapada en un ciclo de aislamiento. Laura había enfrentado una serie de pérdidas. Su madre falleció, su carrera se estancó y sus amistades se desvanecieron lentamente. Cada noche se sentaba en su apartamento, sintiendo que el mundo seguía girando sin ella. La soledad era como un camino oscuro, sin señales de esperanza. Pero un día, mientras navegaba por Internet, Laura encontró un video sobre la fe, algo que tocó su corazón. Aunque al principio dudó, decidió visitar una iglesia cercana. Allí, no encontró respuestas instantáneas, pero sí personas que la acogieron con calidez. Laura comenzó a orar, al principio con timidez, pidiéndole a Dios que le mostrara un propósito. Se unió a un grupo de estudio bíblico, donde compartió sus luchas y encontró apoyo. Poco a poco, la semilla de la fe comenzó a crecer. Laura también decidió servir, ayudando en un comedor comunitario, donde descubrió que su dolor podía convertirse en compasión para otros. A medida que su relación con Jesús crecía, su soledad se transformó. No desapareció por completo, pero ya no la definía. Encontró paz interior, como el amanecer que disipa la noche, y sus relaciones comenzaron a sanar. Reconectó con viejos amigos, formó nuevos lazos, y encontró un propósito en ayudar a otros que se sentían solos. Hoy, Laura dice:
La soledad fue mi camino hacia Jesús. En el silencio, escuché su voz, y Él me mostró que nunca estuve sola. Su historia no es un cuento de hadas, es un testimonio de lo que sucede cuando das un paso hacia Dios. Como dice Salmos 46, 10, estar quieto permitió a Laura conocer a Dios de una manera nueva. ¿Te resuena la historia de Laura? ¿Ves en ella un reflejo de lo que Jesús podría hacer en tu vida? Reflexiona por un momento. ¿Qué harás ahora con la voz de Jesús? Quédate conmigo, porque este testimonio nos lleva a un mensaje final de esperanza. Amigo, llegamos al final de este viaje, pero no es un adiós, sino un nuevo comienzo. La soledad puede haber sido tu punto de partida, pero la esperanza es tu destino. Jesús no solo te habla en el silencio. Él te ofrece una promesa que trasciende cualquier dolor, cualquier tormenta. En Juan 16:33, Jesús dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son un faro en la oscuridad, una certeza de que, sin importar cuán pesada sea la soledad, Jesús ya ha triunfado sobre ella. Su victoria en la cruz significa que no hay vacío que Él no pueda llenar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay camino que Él no pueda iluminar. La esperanza que Jesús ofrece no es temporal, es eterna. Es la certeza de que eres amado con un amor que nunca falla, de que tu vida tiene un propósito eterno, de que un día estarás con Él, donde no habrá más lágrimas ni soledad. Pero esa esperanza no es solo para el futuro, es para hoy. Cada vez que oras, cada vez que te conectas con la comunidad, cada vez que eliges confiar en Dios, estás viviendo esa esperanza. Imagina tu vida como un camino iluminado por Jesús, donde cada paso, incluso los más pequeños, te lleva más cerca de su gloria. La soledad no tiene la última palabra. Jesús la tiene. Salmos 46, 10 nos recuerda: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud, en la rendición, encuentras la esperanza que sostiene tu alma. Esta esperanza es como un amanecer eterno, que nunca se apaga, que ilumina incluso las noches más largas. Reflexiona por un momento. ¿Qué harás ahora con la voz de Jesús? ¿Cómo dejarás que esta esperanza moldee tu vida? Quédate conmigo, porque este viaje termina con una invitación a actuar, a llevar esta esperanza al mundo. Ahora, querido amigo, llegamos al momento más importante. El momento de decidir qué harás con todo lo que has escuchado. El camino iluminado por Jesús no es solo para contemplarlo, es para caminarlo, para dar pasos concretos que transformen tu vida y bendigan a otros. La soledad te trajo aquí, pero Jesús te invita a salir de ella, a vivir con propósito, paz y esperanza. Quiero animarte a tomar una acción hoy, un paso que marque el comienzo de un nuevo capítulo. Comienza con una oración. Justo ahora, cierra los ojos y habla con Jesús. Dile cómo te sientes. Pídele que ilumine tu camino, que te dé fuerza para seguir adelante. Escribe esa oración si te ayuda, o simplemente déjala fluir desde tu corazón. Luego, comprométete a un cambio diario. Dedica 5 minutos cada día a leer la Biblia, a orar, a reflexionar sobre quién eres en Cristo. Busca una comunidad, un grupo donde puedas crecer en fe, compartir tu historia y encontrar apoyo. Y finalmente, actúa con amor. Haz algo por alguien más, un gesto pequeño que refleje el amor de Jesús. Juan 16. 33 nos asegura que, aunque enfrentemos aflicciones, Jesús ha vencido, y en Él, tú también puedes vencer. Reflexiona por un momento. ¿Qué paso darás hoy? Tal vez es orar por primera vez en mucho tiempo, contactar a una iglesia o perdonar a alguien que te hirió. ¿Qué te impide dar ese paso? El miedo, la duda o el cansancio no son más fuertes que el amor de Dios. Imagina este momento como el comienzo de un nuevo amanecer, donde dejas atrás la soledad y caminas hacia la luz de Cristo. Escribe un plan,
Comparte tu compromiso con alguien de confianza y da ese primer paso. Quédate con esta verdad. Jesús te está hablando justo ahora en tu soledad, y su voz es una invitación a una vida transformada. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, y que su luz ilumine cada paso que des de ahora en adelante.